Sí, profe. Bueno, vamos a iniciar con Chagas, ¿listo? Vale, profe. Vale. Esto es malaria. Chagas. Están viendo en la pantalla Chagas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, esperemos a ver qué. Me cuentan uno más. Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad conocida también como tripanosomiasis americana. Es una enfermedad que es transmitida no por la picadura de un mosquito, ¿sí? Sino cuando el insecto se alimenta. Vamos a ver la imagen. Esto porque no corre. Cuando el insecto se alimenta, que es este que ustedes están viendo acá, que se llama Triatoma o Rhomnium, son los dos géneros que transmiten. Hay varias especies, ¿sí? Pero las más conocidas son esta, Rhomnium plulictus y Triatoma dimidiata, pero hay varias. Ahorita se han conocido más especies que transmiten este parásito. Se presenta cuando este insecto, conocido también en los bajos mundos como chinche, también en algunas regiones lo conocen como vinchuca, se alimenta, cuando él se alimenta con el uso de esta probóscide que ustedes ven acá, él se llena de sangre y apenas está lleno de sangre, defeca, ¿sí? Y en las heces de esa materia fecal es donde va el parásito. Como estas heces son un poco ácidas, es una especie de urea, es ácida, la persona se rasca y al rascarse genera una lesión en la pared, en la piel, ¿sí? Que permite la entrada de este parásito conocido como tripomastigote de Trypanosoma cruzi, que es la forma infecciosa, del parásito. ¿Ya? Existen varias formas de infección. La forma más frecuente, la más común, la que más se presenta es esta. Esperen que hay personas accediendo a la sala. Un momento, por favor. La forma más común es esta, a través de esto, de que aquí tanto macho como hembras, aquí cualquiera de los dos se alimentan y entonces al defecar transmiten el parásito. Esto lo realizan en horarios nocturnos, estos parásitos son nocturnos, se alimentan en horas de la noche. Pero también se pueden presentar, y se han presentado varias infecciones por transfusiones de sangre, de un paciente infectado a otro, a través de la placenta. Por lo tanto, el parásito, la madre puede transmitirle la enfermedad al hijo, en accidentes de laboratorio, en la manipulación de muestras, la madre amamantando puede transmitirle el parásito a través de la leche materna, por transfusión de trasplante de órganos. Y uno que generalmente ocurre por accidentes, ¿sí? Que conozco un caso aquí en Cúcuta, que es por la ingestión del chinche de manera accidental. Ya se ingiere el chinche de manera accidental. Ahora más les comento cómo fue el caso. Y otro que se presenta también por la ingestión de carne semicruda, de carne mal asada y todo, donde se presentan las formas amastigotas del parásito, se enquistan en esa carne y al consumir esa carne nos podemos infectar.
Otro factor importante en la transmisión de esta enfermedad, porque esta es una enfermedad netamente rural, ¿sí? Se presenta en zonas rurales con una característica especial y es asociada a la extrema pobreza, ya les voy a mostrar por qué. Es la presencia de los hospedadores intermediarios, especialmente mamíferos, como la fara, ¿sí? Como la fara o faro que ustedes ven aquí, o sordillo, ¿sí? El armadillo también es otro hospedador intermediario importante, otro reservorio importante, y el perro también se constituye como otro reservorio importante doméstico. También hay algunos reservorios peridomésticos como los ratones y los conejos que tienen importancia en la transmisión de esta enfermedad. Entonces, transmitida por este parásito Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es un parásito de la misma familia de la Leishmania, ¿sí? Como ven ustedes, las características del parásito son muy similares. A ver, espere que hay 3 personas en la sala. Bueno, de aquí para allá no admito a ninguno más. Bueno, epidemiológicamente es una enfermedad que afecta, por eso su nombre, Trypanosomiasis americana, porque se encuentra, por la presencia del vector, se encuentra exclusivamente en todo lo que es Latinoamérica, desde México hacia abajo, especialmente con mucha afectación en nuestra región, en nuestro departamento. El norte de Santander es zona endémica de Chagas, sobre todo por límites de Arauca, Arauquita, por el lado de Venezuela. Es una enfermedad que epidemiológicamente nos afecta bastante. En Colombia es endémica en casi la mitad de Colombia, en casi la mitad de los departamentos de nuestro país, como les decía, especialmente en Santander, norte Santander, algunos departamentos del Llano, todas estas regiones son epidemiológicamente, hay presencia de este parásito. Hay más de 100 millones de personas en riesgo, ¿sí? Todas estas que se encuentran en zonas rurales, ¿sí? Con un aproximado de 18 millones de personas que ya en este momento se encuentran infectadas. Como les decía, estos puntos son las regiones, son los departamentos y los municipios donde se ha localizado el parásito. Como les decía, hay una característica epidemiológica muy importante en la transmisión de esta enfermedad, ¿sí? Y es la pobreza. Las zonas infectadas son pues, personas que viven en casas de muy malas condiciones, situaciones como las paredes de barro, como ustedes ven acá, los techos de teja, de cañalata, pared de madera, como ustedes ven acá, de zinc, pisos de suelo, de tierra, no en asfalto. Y la presencia de estos animales se constituye como los factores de riesgo más importantes en la transmisión de la enfermedad. Es una enfermedad netamente de la pobreza, con una característica especial, que la fase aguda es una fase asintomática, que no se pueden presentar algunas consideraciones muy generales como fiebre, como inflamación de los ganglios linfáticos, inflamación del hígado, del vaso, ¿sí? Algún sarpullido en el sitio donde el insecto se está alimentando, ¿sí? Pero son inflamaciones que son características clínicas que a veces pasan desapercibidas y no se generan, pasan asintomáticas y no se genera ninguna respuesta. Entonces,
La clínica grave, la clínica aparece ya en la fase crónica, que van a aparecer 20, 25, 30 años después, cuando el parásito ha dañado completamente los órganos internos, y ya cuando no se puede hacer mayor cosa por el paciente. Entonces, es una de las principales complicaciones que tiene esta enfermedad. Entonces, transmitida por este parásito, Trypanosoma cruzi, a través de este insecto, de este triatomino, se llama Rhomnus prolisus o triatomino infecta, ¿sí? Hay muchos más. Nosotros en un trabajo que hicimos en Pamplona, financiado por Conciencias, logramos identificar otro triatomino en la región de Toledo. Las gallinas también se constituyen un factor importante en la transmisión de como reservorio de esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad asociada a la pobreza, que, como les digo, se transmite cuando este insecto, chupa sangre al alimentarse, adquiere las formas epimastigotas, ¿sí? Que van aquí al estómago y comienzan a madurar, a sufrir una transformación en todo el tubo digestivo del parásito, ¿sí? Y llegan y se depositan en las formas epimastigotas. La forma epimastigota se depositan en la parte final de ese tubo digestivo, y el parásito en las heces defeca, y en las heces se encuentra el parásito, ya que entra a través, como les digo, por la lesión que se genera en la piel, entra nuevamente y inicia nuevamente el ciclo. Vamos a ver aquí. Entonces, este es el ciclo biológico. El parásito introduce, el insecto defeca el parásito, que entra a través de la piel. El parásito, las formas metacísticas, tripomastigotas del parásito, buscan cualquier célula del cuerpo, le sirve, pero tienen preferencias especiales por células musculares, células cardíacas, por macrófagos, sí tienen preferencia por esto, pero pueden encontrarse en cualquier tipo de célula, pueden infectar cualquier tipo de célula. Pero, como les digo, pues tienen especial preferencia por este tipo de células. Rompen estas células, se reproducen, dañan los tejidos. Es una de las principales complicaciones que tiene esta enfermedad, porque, como les digo, estas formas el daño que generan en la fase inicial es muy lento. Entonces, para que esta enfermedad pase de una forma intermitente a la forma crónica, pueden pasar muchos años. La forma intermitente es corta, pero la fase aguda a la crónica puede pasar muchos años. Y cuando se genera, el paciente va al médico por problemas, por presencia de una cardiopatía chagásica, que es lo más frecuente en nuestra región, o por problemas a nivel del esófago, o por problemas a nivel de los intestinos, por complicaciones en estos tejidos. Entonces va al médico, y ya cuando va al médico realmente no se puede hacer mayor cosa, porque el daño de los tejidos está bastante avanzado y no es mucho lo que el médico puede hacer. Se le manda un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente, pero pare de contar. Bueno, estas son las formas de presentación de la enfermedad. Como les decía, la forma tripomastigota, que es la forma infectante. Tiene este flagelo ondulante que ustedes ven acá, le da esta forma. El parásito es muy distintiva cuando se observa en el microscopio. La forma epimastigota, que está en el insecto. La forma promastigota, y la que más nos interesa. La forma mastigota, que es la forma redonda, cuando el parásito se introduce en la célula que invadió, en la célula huésped, pierde el flagelo y comienza a reproducirse de manera sexual, ¿ya? Bueno, la característica clínica más importante, que en esta, como les decía, aparte de la fiebre, el sarpullido, es la inflamación de los párpados, ¿sí? De los párpados del ojo, que se conoce como síndrome de Romaña. Ya les había comentado, esto es síndrome de Romaña, es una
las características clínicas y patológicas más importantes que presenta la enfermedad, pero como no se presenta en todos los pacientes. Esta característica siempre está ahí presente porque es que la persona en la noche, el parásito actúa en la noche cuando el paciente está durmiendo, el huésped está durmiendo, entonces llega, se alimenta de sangre, la persona se rasca donde el parásito defecó y se lleva restos de esos parásitos dentro de los dedos, las uñas, y al otro día al pararse se rasca el ojo y al rascarse el ojo se está introduciendo formas parásitas y lo que hace que se produzca esta inflamación del párpado, ya conocida como síndrome de Romaña. Ya en la fase crónica, sí, en la fase crónica, ya como les digo, se presenta muchos años después. En nuestra región lo más importante es la cardiopatía chagásica, ¿sí? El cual el paciente generalmente se desmaya, ¿sí? Comienza con dolores y palpitaciones en el pecho, con mucho mareo, y tiene que venir por esto al médico, y ahí es donde pues se da cuenta el médico que se presenta por daños en los tejidos que rodean el corazón, ¿sí? Estos tejidos pierden esa capacidad, el corazón pierde esa capacidad de bombear sangre, los músculos pierden esa elasticidad, las células se rompen, las células cardíacas se rompen y se dañan, y por eso comienzan estos desmayos y estos mareos. Bueno, esto dentro de las consideraciones generales. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Bueno, listo. Entonces, patológicamente, como les decía, bueno, bueno, entonces, como les digo, afectan todas las células, ¿sí? Cualquier tipo de célula nucleada, pero las musculares son las que más les gustan, los macrófagos, son las células que son las células de preferencia de este parásito. En la fase aguda, el diagnóstico de la enfermedad es muy fácil en la fase aguda. Realmente en la primera fase de la enfermedad se pueden encontrar células en la sangre. Las personas infectadas se pueden encontrar células en la sangre, células no, parásitos en la sangre y parásitos en los tejidos. Ya en la forma crónica de la enfermedad, ya no vamos a encontrar parásitos. Como les decía, la mayoría de los individuos pasan asintomáticos durante muchísimo tiempo, ¿sí? Sin generar ningún tipo de clínica. Y la clínica más característica de esta fase es la cardiopatía chagásica por el daño en las células musculares. En las células musculares cardíacas que hace que se presente esta sintomatología característica en estos pacientes. Están viendo la imagen, ¿cierto? No, señor, se dejó de presentar. Entonces, la enfermedad de Chagas, la importancia radica de esta por la alta mortalidad en niños, la alta prevalencia. Algo característico es la muerte súbita, eso de que no estaba bien y de repente ¡pah!, se murió, ¿sí? Incapacita mucho a los jóvenes porque la persona no puede trabajar, es una enfermedad inhabilitante, la persona con mucha fatiga, se cansa muy rápido, entonces no puede trabajar, es una enfermedad que afecta mucho este tema. Y los daños económicos, porque el costo de esta enfermedad, sobre todo el tema de prevención, es muy alto, entonces son de las principales complicaciones que trae esta enfermedad. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, la fase aguda, como le digo, casi siempre va a ser asintomática, no se generan mayores problemas. Profe, no está proyectando. ¿No estoy proyectando? No, señor. Vale. Momento.
mismo. Bueno. Entonces, como les digo, dentro de las manifestaciones clínicas, lo más característico es el síndrome de Romaña, esta inflamación de estos párpados aquí, que se presenta por el rascado que hacen los niños, ¿sí? Esta inflamación de los párpados, aunque casi, como digo, la mayoría de los casos es asintomático, no es doloroso, no se siente ningún dolor. Hay complicaciones en los pacientes inmunosuprimidos porque esta fase aguda sí pasa rápidamente a una fase crónica, ¿sí? Si estamos hablando de niños desnutridos, si estamos hablando de niños con comorbilidades, la fase crónica se puede presentar en pocos años, ¿sí? Se pueden presentar en pocos años y comienzan a aparecer niños, a llegar niños con complicaciones cardíacas, que generalmente causa la muerte de los mismos. Hace 3 años hubo, 3 años, sí, yo creo que sonó mucho un tema de 4 pacientes que llegaron de Venezuela, 4 pacientes que nos llegaron de Venezuela, llegaron al hospital Erasmo Meoz, de la zona rural de San Cristóbal. Era un niño como de 3 años, un niño de 7 y otro como de 11 años y el abuelo. Llegaron al hospital muy malitos y los 3 estuvieron en UCI, los 3 se murieron, ¿no? Realmente no se pudo hacer mayor cosa por estos chicos y murieron, solamente sobrevivió el abuelo. El abuelo fue la única persona que sobrevivió. Entonces, en los niños es bastante, cuando se genera clínica es muy, muy agresiva. Y como les digo, si estamos hablando de niños desnutridos, de niños con algún tipo de comorbilidades, entonces esto afecta, trae ciertas afectaciones que producen estas complicaciones. Bueno, fiebre, anorexia, diarrea, inflamación de los ganglios, del hígado, del vaso. Bueno, en la fase, se presenta también, hay una fase intermitente o latente que, como les digo, casi siempre puede durar 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, ¿sí? En pacientes inmunosuprimidos, sí, esta fase crónica es muy corta. Esta fase intermitente es muy corta y pasa rápidamente a una fase crónica, pero en un paciente normal puede durar 2 meses, 3 meses sin que se presente mayor problema, ¿sí? Sin que se presente mayor sintomatología, y pasa desapercibida sin ningún tipo de síntoma. Y la fase crónica, que como les decía yo, es la fase más compleja, dado al daño que se presentan en estos tejidos, ¿sí? Los daños en el corazón, los daños a nivel digestivo, daño en el corazón como insuficiencia cardíaca, que generalmente puede producir cardiopatía chagásica y puede producir la muerte del paciente, o afectaciones gastrointestinales que ponen megaesófago. Hay un aumento en el tamaño de los órganos, los tejidos pierden esa capacidad, esa funcionalidad, y el paciente generalmente muere por complicaciones, se complica bastante, el paciente se complica bastante. Como les digo, en nuestra región, la clínica que se observa con mayor importancia es cardiopatía chagásica, ¿no? En el hospital, eso es mucho la cantidad de pacientes que llegan con cardiopatía asociada a Chagas. Bueno, el diagnóstico está asociado ¿en qué fase? Si estamos hablando de una fase inicial, podemos, en la fase aguda, podemos ver el parásito en la sangre, podemos ver el parásito en los tejidos, ¿sí? Y si estamos hablando de una fase crónica, ya no vamos a ver parásitos, ya se tienen que hacer por serología, por fluorescencia, todo este tipo de pruebas, pero no por PCR, pero ya no se observan los parásitos en la sangre. Prevención de la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad difícil de prevenir, bastante difícil.
como les decía, es una enfermedad en la cual la prevención está asociado a cambiar toda la casa del paciente. Es decir, ponerle piso a la casa en cemento, asfaltar las paredes, ponerle techo, quitar los techos de paja o de lata o de teja y poner placa de cemento, pintar eso con pintura epóxica. Mejor dicho, es volverles a hacer la casa nueva a estas personas. Porque, como les decía, toda esta presencia de este barro, todo este tema, en esto se esconden los mosquitos, los chinches, los insectos y la persona cuando se va a dormir. La persona cuando se va a dormir en la noche, el mosquito comienza a caminar porque ellos no es que huelen mucho, sino caminan y comienzan a caminar y se suben por las paredes de las patas y se meten por debajo. Aquí el uso ¿cómo es que llama? De toldillos y esto no sirve absolutamente para nada, porque el insecto no llega volando, el insecto llega caminando, sube por las patas de las camas y se mete por debajo y se alimenta. Después de que se alimenta, vuelve otra vez y se esconde en estas paredes, se esconden en estos sitios y todas las noches hace lo mismo. Cuando un paciente llega infectado, cualquier paciente llega infectado, se tienen que hacerle pruebas al núcleo familiar. Porque si es un adulto, en el adulto ya no es mucha el manejo que se le puede hacer. Pero si son los niños, pues sí, el manejo farmacológico puede ser efectivo porque pueden estar en fase aguda. El tratamiento para esto generalmente es el Besnidazol, es el medicamento con mayor uso para el manejo de esta enfermedad. Pero como le digo, pues es un tratamiento que tiene que hacérsele a todo el núcleo familiar. Tiene que hacérsele a todo el núcleo familiar porque es casi seguro que si hay un infectado, todos están infectados. Una enfermedad, como les digo, de difícil control. Es muy, muy, muy difícil el control de esta enfermedad. Sobre todo en el tema de prevención. Bueno, este es el ciclo que hace el mosquito. El triatomino pasa la enfermedad al reservorio silvestre y este pasa a un peridoméstico como el conejo, como los ratones, y ya a un doméstico como el perro, y aquí puede llegar al humano. O a través de los ratones puede quedarse el parásito, como el mosquito, el insecto puede quedarse viviendo acá y puede infectar al huésped humano. ¿Preguntas hasta acá? Andrés, ¿pudiste arreglar el tema del Zoom? Andrés. Rubén, profe. ¿Pudiste arreglar? Porque a mí ya me acabó el tiempo. Sí, ya le digo a la monitora del semestre que cree una otra reunión, ¿vale? Sí, porfa, para hablar otro tema que es malaria. ¿Listo? Listo, un momento. Claro, nos volvemos a conectar. Porfa, traten de conectarse rápido. Listo. Entonces, otra enfermedad de complicaciones importantes, yo creo que mucho más grave que Chagas, porque el impacto de la enfermedad de Chagas es un problema de salud pública aquí en Latinoamérica, pero malaria es un problema de salud pública mundial, con una tasa de mortalidad bastante alta, sobre todo en niños. La tasa de mortalidad en niños creo que alcanza a llegar casi al 40%, sobre todo cuando se produce malaria cerebral, es casi del 40%. En África y Asia, donde las condiciones de nutrición y todo este tema en los niños es bastante alta, entonces presenta una tasa de mortalidad bastante grave. Es una complicación, es un problema de salud pública durísimo en estas regiones. Y aquí en Colombia, pues igual, sobre todo en las regiones como Chocó y ya en nuestro departamento también se está generando un problema grave de salud pública por esta enfermedad. Es transmitida por la picadura de este mosquito, es el Anopheles, aunque también hay otras especies como el Culex que también transmiten la enfermedad.
como les decía, es una enfermedad, este mosquito también transmite, es vector de otros parásitos como filarias. Entonces es una enfermedad de alto impacto en nuestra región. Y aquí en el norte de Santander, en los 2 últimos años, especialmente por la migración de personas venezolanas, donde el manejo y control de la enfermedad está casi no existe, el número de pacientes y la tasa de enfermos que se están presentando en el departamento y sobre todo en los departamentos de frontera es alta por esta razón. Este parásito, esta enfermedad es transmitida por parásitos del género Plasmodium, ¿sí? Hay 2 familias, la familia Plasmodidae, y dentro de él hay 5 especies, pero de importancia para nosotros son 3, Plasmodium vivas, Plasmodium falciparum, especialmente Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. Hay otra especie que es Plasmodium ovale, que está en Venezuela. Aquí casi no es raro los casos de Plasmodium ovale que se presentan. Y Babesidae, que la babesia es un parásito que afecta mucho, es una enfermedad muy parecida que le da al ganado bovino. En los humanos no es tan fuerte, no es tan agresiva, pero sí puede generar una morbilidad bastante alta y se transmite por la picadura de la garrapata, en los humanos, del ganado bovino a los humanos. Pero es muy rara, no genera mayores problemas como Plasmodium. Ahí están las especies que son importantes aquí en las Américas, como les digo, especialmente en vivas, malaria y falciparum. Esta enfermedad se presenta cuando el mosquito, no sé si tenga... Esta enfermedad se presenta cuando el humano, el mosquito, le transmite los esporozoos, ¿sí? Los esporozoitos, transmite los esporozoitos que llegan a la sangre. En el hígado se realiza la fase preeritrocítica, ¿sí? En las células hepáticas, los esporozoitos, por un proceso conocido como esquizogonia tisular primaria, se transforman en merozoitos. Estos merozoitos salen a la sangre, entran al torrente circulatorio y buscan glóbulos rojos y se introducen en los glóbulos rojos, y en los glóbulos rojos se realiza la fase eritrocítica, donde por unos procesos de reproducción asexual los merozoitos se transforman en trofosoditos, en trofosoditos, ¿ya? Y estos trofosoditos rompen las células huésped, que son los glóbulos rojos, rompen la célula huésped y comienzan a moverse en la circulación y se transforman en gametocitos masculinos y gametocitos femeninos. A ver, gametocitos masculinos y gametocitos femeninos. Y en el huésped, cuando el huésped se alimenta de sangre, las formas que adquiere son estos microgametos o macrogametos, gametocitos masculinos, macrogametos, gametocitos femeninos. Y en el huésped se unen estas 2 células y se transforman en oquinetos, ¿sí? Se transforman en oquinetos que maduran en el tracto digestivo y luego se transforman en esporozoitos y se almacenan en las glándulas salivales, y quedan ahí a la espera cuando el mosquito se va a alimentar, secreta saliva, entonces entran estas formas, estos esporozoitos en las células humanas para iniciar nuevamente el ciclo. Entonces, este es más o menos el ciclo de reproducción. En los humanos, este ciclo más o menos en los humanos más o menos dura 14 días. Traigo esta función, traigo esta imagen para mostrárselas, para explicarles sobre todo el problema que hay con Plasmodium falciparum. Primero, el falciparum dentro de la fase de reproducción, ¿sí? Dentro de la fase de reproducción, generalmente por cada esporozoito que llegue a un glóbulo rojo, se pueden formar más o menos 10.000 Plasmodium. Por cada uno se puede formar 10.000 Plasmodium. Esto es malaria vivas, ovale y malariae. Pero en Plasmodium falciparum, cuando es falciparum,
por cada falciparum, por cada esporozoito de falciparum que llegue a un glóbulo rojo, se pueden formar hasta 30.000 plasmodium. Entonces, esto es una carga parásita muy alta. ¿Sí? Lo que conocemos nosotros como hiperparasitemia. Y el principal problema también que tiene el Plasmodium es la citoadherencia que hace el parásito. El vaso es un órgano que se encarga de controlar y mata mucho estos órganos, estos agentes infecciosos. Muchos, en el caso del Plasmodium falciparum, estos parásitos, esa carga tan alta se debe a que ellos se adhieren a las paredes del endotelio y de la placenta y quedan ahí adheridos en el caso de cuando estamos hablando de una embarazada de la placenta y evitan la destrucción del vaso, por lo que la carga parasitaria del parásito puede aumentar considerablemente. Este es el ciclo del parásito, como ven ustedes aquí, el Plasmodium al alimentarse de sangre, bueno, inocula. Entonces el parásito, el mosquito introduce los parásitos que llegan al hígado, se realiza la fase peritocítica y eritrocítica, ¿sí? Las formas, los esporozoitos, merozoitos ya maduros se introducen en los glóbulos rojos, rompen estos glóbulos rojos, salen a la circulación y maduran en una circulación y se transforman en gametocitos masculinos y femeninos, ¿sí? Micro y macrogametos, que esto para las 3 especies, para las 4 es lo mismo. Y cuando el mosquito se alimenta nuevamente, adquiere estas formas sexuales del parásito y inicia nuevamente el ciclo en el huésped para cuando el mosquito vuelva a alimentarse, entonces se inicia nuevamente el ciclo. Como les digo, hay 5 formas, pero la forma más común, la forma más frecuente son estas 4, vivas, ovale, malaria, falciparum. Falciparum es la forma más agresiva, el paludismo se le llama paludismo terciario maligno, malaria es la forma más inofensiva, realmente el Plasmodium malariae es una forma parásita, es el parásito que más conoce el cuerpo humano, o sea, se conoce mucho, entonces no es tan agresivo, aparte de todo, los ciclos de reproducción son más largos, son de 72 horas, entonces es mucho menos agresivo que Falciparum. Y está vivas, que también lo tenemos presente aquí, que se conoce como paludismo terciario benigno, y ovale, no es tan agresivo como Falciparum, pero vivas, la principal complicación que se presenta en estos pacientes, la forma clínica más grave que se presenta de esta enfermedad se presenta por la malaria cerebral, que es característica en Falciparum, especialmente en niños. Pero en algunos casos vivas, cuando estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos, pacientes desnutridos, vivas también puede producir este tipo de enfermedad. Como le digo, es una enfermedad con unas afectaciones muy altas. La tasa de muerte generalmente por esta enfermedad es alta, son más de 2 millones de personas que pueden morir anualmente por esta enfermedad, especialmente en África y Asia. La tasa de infectados es muy alta, todos los países del área tropical, de todos los de Asia, de África, de América, todos estos países del área tropical donde está la presencia del mosquito, la tasa de morbilidad es bastante alta. Es realmente el número de infectados por este parásito es bastante alta. Es uno de los principales problemas de salud pública, que hace unos años estaba controlado, pero que ahorita nuevamente se ha disparado bastante. Bueno, otro tema que se me había olvidado es importante en esto, es la resistencia que hay a las drogas para el control del parásito, ¿no? Los antimaláricos, hay mucha resistencia sobre todo con cloroquina, sí, que era el más común, el más utilizado, y mucha resistencia de este parásito. Como ven ustedes, tanto Falciparum como vivas están presentes en
están presentes en Colombia, que son de las dos formas más agresivas, especialmente Plasmodium falciparum. Bueno, como les decía, patológicamente, una de las principales características que presenta falciparum es la citoadherencia a los capilares de los tejidos, que les permiten fácilmente introducirse, adherirse a estos tejidos, introducirse en estos tejidos y comenzar a reproducirse. Y por lo tanto, comenzar a dañar todos estos órganos. Dentro de esta patología, pues lo más importante es el cansancio. La persona se siente con mucho cansancio, muy fatigado, ¿sí? Y muchas náuseas. Esto es la fase preeritrocítica. La clínica más característica que se presenta en esta malaria es algo conocido como ay Dios, ¿cómo es que se llama? Que el paciente le da mucho escalofrío, y son escalofríos que se presentan cada 48 horas. Cuando la célula invade cuando el parásito invade el glóbulo rojo, que es su huésped, invade el glóbulo rojo, dura reproduciéndose, y en 48 horas más o menos rompe la célula, y ese romper la célula pues da una alerta al sistema inmune del huésped, lo que hace que se generan una fiebre, unos temblores, paroxismo, ¿no? Se generan unos temblores, con fiebre, escalofrío y sudoración, que se presentan casi cada 48 horas. Un paciente que llegue con ciclos de fiebre de 48 horas generalmente es malaria. Es una de las características que se presenta esta enfermedad. Generalmente las complicaciones se presentan por el daño en el vaso y en el hígado. O sea, realmente el daño del vaso, del tejido, el vaso pierde esa capacidad de esa funcionalidad que tiene. Las células se dañan, se rompen. Entonces, comienzan a presentarse las complicaciones de anemia hemolítica en este tipo de huéspedes. También se presentan ahí complicaciones gastrointestinales, anemia severa, daño renal, daño pulmonar, ¿sí? Lo que con la complicación de que el parásito puede llegar al cerebro y producir malaria cerebral y trae generalmente coma y muerte. Generalmente el coma en estos pacientes por la fiebre tan alta, fiebre de 41, 42 grados centígrados. Entonces, sobre todo en niños, que es la principal complicación que se presenta con la presencia de este parásito. Bueno, anemia severa, por eso el malaria o paludismo. Bueno, dentro de las complicaciones, como les digo, el periodo de incubación es de 10 a 14 días. En la fase preeritrocítica, el periodo de incubación puede cambiar si estamos hablando de un paciente que fue por transfusión de sangre, ¿sí? Y los periodos febriles pues se presentan de esto cada 40 días. Vale. Bueno, entonces dentro de las características clínicas, como digo, depende mucho del parásito. Si estamos hablando de vivas o de falciparum, ahí las afectaciones especiales en los niños son bastante graves. El cuadro clínico generalmente se confunde con una gripa en su fase inicial. Sí, es una especie de gripa donde comienza con un escalofrío, fiebre, sudoración y lo que le decía, el paroxismo, que son los temblores propios del paciente, ¿sí? Son los temblores propios del paciente. Entonces, esto es lo más común en este tipo de pacientes. Con la anemia, que se caracteriza por la ruptura de estos glóbulos rojos, acompañada de dolor de cabeza, mialgias, náuseas, vómito, anorexia, fotofobia, especialmente los niños, fiebre elevada, superando los 40 grados, que puede llevar
a la muerte del niño, a llevarlo en coma. En madres embarazadas es otra complicación bastante grave, porque sobre todo en madres vivíparas, las fiebres altas afectan mucho al feto, lo que hace que el niño al nacer nazca con complicaciones neurológicas, especialmente asociadas a retardo mental, dificultades para hablar, en los niños es bastante complejo. Como le digo, la clínica característica de esta enfermedad es esto, el paroxismo. Y la fiebre cada 48 horas que se presentan en este tipo de pacientes. Bueno, ya cuando hablamos de Plasmodium falciparum, cuando hablamos de Plasmodium falciparum, como les decía, lo grave aquí es la malaria cerebral. Estoy en clase, te vuelvo la llamada ahorita, ¿vale? Dime. Sí, yo sé, yo te llamo ahorita. Vale, chao, chao. El jueves. Vale, chao. Falciparum, la infección por Plasmodium falciparum es grave. En casi todos los casos que se están presentando en el norte de Santander es por este parásito. Una de las características de esto es la hiperparasitemia, es decir, casi el 15% de los eritrocitos presentes en el cuerpo se infectan por esto, lo que va a traer un daño bastante grave en el huésped. Entonces, cuando este parásito alcanza a llegar al cerebro, se produce malaria cerebral, pues el paciente se empieza a complicar bastante con delirios. Estos pacientes sienten mucho delirio, ¿sí? Convulsionan mucho. Como les decía, la presencia de daños neurológicos, daños renales, son pacientes que después de si superan la enfermedad, son pacientes que tienen que estar son pacientes que se vuelven ya pacientes de diálisis, ¿sí? Por las complicaciones y los daños renales que se presentan. Dolores oculares, dolores de cabeza, convulsiones y, como les digo, ya en fiebres de 38 a 39 grados centígrados, el paciente de 39, 40, 41 grados centígrados, el paciente entra en coma y puede morir. Esta tasa de más de 100.000 parásitos, ¿sí? por milímetro cúbico de sangre, hace que el daño en los glóbulos rojos sea muy severo y hace que se presente esta anemia severa, que es como se conoce esta enfermedad, hace que se conozca esta enfermedad como paludismo, pero también, como les decía, puede traer afectaciones pulmonares, ¿sí? Viene el daño renal, viene daño respiratorio, pueden presentarse síntomas gastrointestinales, daño hepático. O sea, realmente la enfermedad es una enfermedad grave, es una enfermedad que si no se tienen los manejos clínicos adecuados en las fases iniciales de la enfermedad, el paciente puede morir. Por eso estas regiones de extrema pobreza como África, donde la ausencia de estos centros hospitalarios es notable, o en regiones como Chocó, en zonas selváticas donde el acceso a los servicios de salud es bastante difícil, la tasa de mortalidad es bastante grave por este parásito. Ya viene luego Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, que la enfermedad ya no es tan agresiva. Como les decía, en el caso de vivas puede presentar malaria cerebral, pero esto ya en un caso de que el niño se encuentre en una zona rural y no tenga atención médica pronta, se puede presentar malaria cerebral por Plasmodium vivax. De resto, pues vienen las mismas complicaciones, esplenomegalia, daño hepático, trombocitopenia, ¿sí? Que es también característica de esta enfermedad, la fiebre, las recaídas, la hipertrofia del vaso,
pero bueno, ya son pacientes que se complicaron por la demora en la atención clínica del paciente, ¿no? Como le decía, bueno, malaria no trae mayores problemas, es casi siempre más asintomática, si se presenta es como una gripita y para de contar. Como les decía, el principal problema de la malaria es la malaria, bueno, la malaria crónica, ¿sí? La malaria crónica yo creo que es una de las complicaciones y casi siempre se presenta pues, en pacientes que están desnutridos, en pacientes que están inmunosuprimidos porque tienen alguna enfermedad que afecte el sistema inmunológico o porque tienen otras infecciones, porque han sido sometidos a cirugía. Bueno, por cualquier enfermedad, por cualquier situación que afecte su sistema inmune, la malaria se vuelve crónica, se vuelve una malaria de muchos meses, con recaídas, con afectaciones a los órganos como el vaso, ¿sí? Y con una anemia que se vuelve progresiva, como ven ustedes ahí. Y ya viene lo último, que es la malaria en el embarazo, que como les digo, si no se tienen los cuidados adecuados, trae una mortalidad bastante alta en los fetos. En el feto hay abortos, la tasa de mortalidad en el feto es bastante alta, especialmente en mujeres primigrávidas, ¿ya? En las mujeres que están embarazadas por primera vez y que nunca han tenido malaria, la afectación en el niño es bastante fuerte, ¿ya? Lo que les comentaba de malaria cerebral, que hace que los niños nazcan con retardo mental, retardo en el desarrollo. Bueno, las secuelas neurológicas son muy frecuentes en estos niños, son niños que nacen con retardo mental, con problemas mentales, con problemas del habla, la audición, es bastante complejo. Daños renales, neumonía y lo que les comentaba, la malaria cerebral que se vuelve mortal. El tratamiento, generalmente ya se utilizan muchos cócteles, es decir, ya se utiliza mezcla de los tratamientos que hay, porque hay mucha resistencia de esta enfermedad a estos medicamentos. Cloroquina y primaquina son los medicamentos más frecuentes, los que se están utilizando con mayor frecuencia. Ya ahí aparecen otros medicamentos comerciales como Artemether y lumefantrine, son los medicamentos que ahorita tienen mucha fuerza para el manejo de esta enfermedad, pero como les digo, eso depende de la región que estemos hablando porque hay mucha resistencia. La malaria para el departamento de Norte Santander en este momento es un problema grave de salud pública, es un problema grave porque al hospital era 1-2 y a los centros hospitalarios están llegando muchos pacientes de malaria y casi todos de la zona del Catatumbo o pacientes que vienen de Venezuela. Entonces, la tasa epidemiológica ha aumentado considerablemente por este tema. Las medidas de prevención están asociadas a lo mismo, a cómo prevenimos el dengue o cómo prevenimos esta enfermedad transmitida por vectores, que es en este caso el mosquito, es el uso de repelentes, el uso de ropa larga, tanto pantalones como camisas para evitar el menor contacto de la piel a la presencia del mosquito, el uso de tornillos en las camas, en las ventanas, en las puertas, es decir, evitar el contacto del mosquito con el huésped humano. Se utilizan tratamientos profilácticos que pueden ser efectivos, también está una vacuna que se le ha dado mucho boom, pero no se ha logrado la efectividad que se espera. No es que sea muy efectiva y generalmente pues evita un poquito el daño. La vacuna lo que hace es evitar un poquito el daño que genera el parásito en el huésped, pero no es muy efectiva. Bueno, ¿preguntas? ¿Escuchan? Sí, señor, sí se escucha.
Vale. Miren, necesito pedirles un favor. Nosotros no hemos visto toxoplasma, ¿cierto? No, profe, no lo hemos visto. Entonces, si quieren, nos vemos a las 10 de la mañana para que en media horita veamos toxoplasmosis. Vale, profe. O nos Bueno, vemos el profe. próximo martes. Pues ya el próximo martes sería el parcial, ¿no, profe? Sí, entonces mejor lo vemos el jueves, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, quedamos en Sí, eso. profe. Vale, nos vemos, hablamos el jueves. Que estén